ubicación de la sustancia blanca y la sustancia gris. La sustancia gris es periférica. ¿Cómo? Exacto. Muy bien. Exacto. Y tú te colocas una estrellita, no me de gorro. Yo les dije, guardapolvo y gorro, yo les voy a apoyar en su ámbito. Yo les dije, ya. Tú y tú te colocas, pero tú te colocas dos, porque estás bien uniformado y porque estás sin aporte. Chicos, a diferencia de médula, habíamos dicho en médula que la sustancia gris era lo que tenía la característica de alas de mariposa o de alas, no sé si habíamos dicho. Y la blanca es la que estaba en la periferia. El cerebro no. En el cerebro vamos a encontrar la sustancia blanca en esta imagen que es bien evidente. La más clara es la sustancia blanca, todo esto. Todo esto es sustancia blanca. ¿Sí se ve? Sí. Y lo que está en la periferia, por ejemplo, desde aquí hasta acá es la sustancia gris. Desde aquí que también la sustancia blanca hasta acá es sustancia gris. Otro lado, por ejemplo, desde aquí hasta acá es sustancia gris, de aquí a acá o desde aquí hasta acá es sustancia gris, lo que está en la periferia. ¿Queda claro hasta ahí? Esto es simplemente a manera de cultura general en histología. Para poder observar nosotros los axones mielinizados en el sistema nervioso hay una técnica que se llama la técnica de Kluver y Barrera. Entonces, si les viene esa imagen en el examen, ustedes van a colocar así, porque miren, hasta eso les digo. Corte longitudinal de corteza cerebral, donde se puede observar la técnica de Kluver y Barrera, que esta tiende a teñir de coloración azul oscuro los haces de los axones mielinizados. Ay, por favor. Corte longitudinal. O grave, aunque sea, o grave. Mi voz no lo dice. Corte longitudinal de la corteza cerebral. Corte longitudinal de corteza cerebral, donde se puede observar la técnica de Kluver y Barrera, donde esta tiñe de azul oscuro los haces de los axones mielinizados. Nada más. Eso es, básicamente eso quiero que reconozcan. ¿Y la tiene de color? Azul oscuro. Los haces de los axones mielinizados. Siguiente. Miren, ya estamos en cerebro, ya ubíquense en cerebro. La sustancia blanca es lo que está en el centro y la sustancia gris es lo que está en la periferia. Vamos a ver en la sustancia gris que hay 6 capas. 6 capas en la sustancia gris. Hay 6 capas. Miren, en esta lámina podemos observar la sustancia gris es esta capa. Desde acá arriba. Y la sustancia blanca es todo esto. Ya, en la sustancia gris, en cerebro hay 6 capas. 6 capas donde vamos a observar lo siguiente, ¿ya? Vamos a observar 6 capas. Pero en esta lámina siguiente, si es que les viene en el examen, ustedes van a colocar corte longitudinal de corteza cerebral, porque esta lámina es corteza cerebral o cerebro, corte longitudinal de cerebro, donde se puede observar desde lo más superior o desde lo más superficial hacia lo más profundo las 6 capas de la sustancia gris. Y ahí mencionan cuáles son las 6 capas que vamos a ver ahora. Y en la parte inferior o más profunda se puede observar la sustancia blanca, porque esto azul, habíamos dicho con la técnica de Kluver y Barrera que se tiñe azul, ¿verdad? Esto es la sustancia blanca. ¿Queda claro? O sea, ya miren hasta cómo tienen que colocar en el examen de experiencia. Aquí está. Aquí tenemos las 6 capas de la sustancia gris. La capa 1, 2, 3, 4, 5 y 6. La 1 es la más externa, que esta se llama la capa molecular. Capa molecular. Acuérdense, capa molecular, granulosa y piramidal. Así acuérdense. Y después van a recordar lo siguiente. Que la capa granulosa, como estamos en lo más externo, va a ser granulosa externa. La otra capa piramidal externa, y vuelven a repetir desde
La segunda, granulosa, ahora ya no externa, sino interna. Luego piramidal interna y la última, la capa multiforme. ¿Queda claro? Desde lo más superior o superficial hasta lo más profundo. Si hemos dicho que la capa molecular es lo más superficial, ¿con qué estructura creen ustedes que es vecina? Aquí debe de haber una estructura que ya lo hemos estudiado. Muy bien. Tú te colocas otra estrellita. Esta capa que estaría aquí no es que, ya ven, doctora, si lo hubiera hecho la semana siguiente yo hubiera respondido, chicos, es por lógica, porque ya hemos visto que las capas que envuelven al sistema nervioso son las meninges. Entonces, si la capa molecular es la más externa, ¿con qué estructura estaría continua? Con la vía madre, la meninge, la vía madre. Acá arriba estuviera la vía madre. ¿Y qué estructura sería esto que está aquí en la parte inferior? Sustancia. La sustancia blanca, que es la que está ahí cerquita de la capa molecular. Teóricamente vamos a saber que la capa molecular va a tener unas células o unas neuronas específicas. Por ejemplo, en la capa molecular están las células horizontales o de red subcajal. Ahí están. Pero quiero que puedan ser observadores. Miren, aquí están las capas. Un corte histológico. Pero miren, podemos observar en la capa 1 que es la capa, mejor dicho, porque es la única, es la capa que no tiene muchas poblaciones celulares, que es, miren, casi nada. Es una característica de la primera capa. En la capa granulosa externa vamos a encontrar células granulosas o estelares. En la capa, su mismo nombre lo dice, granulosa. En la capa piramidal vamos a encontrar, ¿qué? Células piramidales, también grandes. Aquí sí son grandes. En la capa granulosa interna, lo mismo, células granulosas, pero un poco más pequeñas. Y también células piramidales. Y en la capa piramidal interna vamos a encontrar células piramidales, pero más grandes. Y en la última capa vamos a encontrar, su mismo nombre lo dice, multiforme, porque hay varias formas. Pero estas células se denominan células de Martinov. ¿Dónde habíamos visto que había una capa también granular? Un estrato granuloso. En piel habíamos visto un estrato granuloso. ¿Y cómo era la apariencia? ¿Se acuerdan que les decía? Eso que tiene más moradito, más puntito, es la granulosa por el gránulos de queratinina. Aquí no hay gránulos de queratinina, pero al igual que en piel, o sea, al menos para que relacionen, esta capa granulosa también tiene esa apariencia de gránulos, o esa apariencia de un color más encendido, más llamativo. ¿Ya? Eso es para que sepan. Esto es de manera general. Teoría. Esto obviamente no debe de usar. Aquí les he colocado más o menos para que se ubiquen o para que puedan saber las células. Las células o las características morfológicas de las células de cada capa. Habíamos dicho que la primera capa contenía células de red subcajal que eran horizontales. Miren, ya acá está la foto. Y así cada una, la capa 1, la capa granulosa, células granulosas estelares, grandes, y en la capa granulosa interna células granulosas también, pero más pequeñas. En la capa piramidal externa habíamos visto células piramidales pequeñas y la piramidal interna más grandes. Y acá multiforme, multiforme, pero eso es para una como relación, ¿no? Para que ustedes puedan ver. Chicos, no les he colocado todas esas células en cortes histológicos, porque imagínense pues, si en la primera unidad que hemos tratado de hacerlo más sencillo, todo lo que vimos en los exámenes, aquí va a ser más difícil, porque miren, aquí hay como 30 láminas, como 30 láminas, y más la clase que vamos a recuperar probablemente el domingo, y más las del lunes, entonces se van a acumular. ¿Qué solución he visto para que no se confundan? Miren esta imagen y esta. Esas 4 imágenes que hay es una tinción de impregnación argéntica. O sea, si les viene esa, o esa, ¿qué es? ¿Qué estructura es? El cerebro, o sea, ya ni para que se confunda. Si yo coloco estas en el examen, me ponen tegumentario, o yo lo jalo, ni siquiera voy a leer la descripción, yo veo el nombre, está mal, ni leo. Yo en la primera unidad sí les he ayudado. Así este es su nombre de lámina mal, así está su descripción perdida, pero su corte al menos a la champa le colocaron
lo correcto, les he hecho valer a algunos hasta un punto para que al menos tengan 5 notas, porque estaban perdidos, o sea, no habían hecho nada. Esta unidad yo ya no voy a hacer eso, porque yo estoy siendo bastante clara y les estoy ayudando incluso en la gráfica. Entonces, ¿qué vamos a ver aquí? Este es un corte longitudinal del cerebro o de corteza cerebral, que es lo mismo. ¿Qué? Me van a colocar sí, con tinción argéntica, ¿ya? Con impregnación argéntica. Eso sí me lo van a colocar en el examen. Vamos a observar, desde lo más superior o superficial a lo más profundo que ¿qué estructura habíamos dicho que estaba aquí? La pía madre, esto es la pía madre, esa es la pía madre. Entonces ustedes van a colocar, se observa desde lo más superficial hacia lo más profundo, la pía madre con sus múltiples poblaciones neuronales, porque miren cuántas neuronas se pueden observar. No se observan ahí las capas muy bien, pero sí se observan las múltiples poblaciones neuronales en la sustancia. ¿Qué sustancia? ¿Gris o blanca? Gris, en la sustancia. Así lo van a hacer en el examen. Corte longitudinal de corteza cerebral, donde se puede observar desde lo más superior a lo más inferior o desde lo más superficial a lo más profundo la pía madre con las múltiples poblaciones neuronales en una tinción de impregnación argéntica. ¿Se acabó? Ahí está. ¿Sí? ¿Queda claro? Muy bien. Siguiente. No, ¿puede repetirlo? ¿Puedo repetir, por favor? Corte longitudinal de corteza cerebral, donde se puede observar desde lo más superficial a lo más profundo la pía madre. Posterior a ello se puede observar las múltiples poblaciones neuronales de la sustancia gris en una tinción, con una tinción de impregnación argéntica. Así van a colocar. Siguiente. Corte longitudinal de corteza cerebral o de cerebro, que es lo mismo, de cerebro, con una tinción de impregnación argéntica. En esta lámina se puede observar neuronas piramidales y estrelladas con sus dendritas o sus prolongaciones, que es lo mismo, dentro de la sustancia gris. Ya está, se acabó. Lo mismo, corte longitudinal, corteza cerebral o cerebro, con una tinción de impregnación argéntica. Se puede observar las neuronas piramidales con sus dendritas dentro de la sustancia gris. ¿Quedó claro? Esto es básicamente lo mismo. Básicamente lo mismo, pero aquí ya saben, aquí se puede observar esta estructura que es la pía madre. Aquí sí se puede observar la pía madre. Entonces ahí van a colocar desde lo superior hacia lo inferior. Sí pueden colocar desde lo superficial a lo profundo porque va así. Pero también pueden colocar desde lo izquierdo, porque viendo así ustedes, viendo si esto es lo izquierdo. Desde lo izquierdo hacia lo derecho menciono la pía madre y las múltiples poblaciones neuronales en la sustancia gris en una tinción con impregnación argéntica. ¿Quedó claro? Chicos, hasta aquí se terminó el cerebro. O sea, hay 1, 2, 3, 4 y 5, que es esa donde estaban las 6 capas del cerebro. Esta. 5 láminas de cerebro, o sea, ni para que se confundan. Simplemente 5. Sí. Empezamos con cerebelo. Ustedes saben o ustedes ven, cerebelo es esto, ya nos vean confundidos. Cerebelo. Saben que el cerebelo no es una estructura anatómica simétrica, sino es una estructura anatómica asimétrica, porque pueden observar, miren, las irregularidades que esta presenta. Bien. ¿Verdad? También se le conoce en anatomía como que muy bien, ¿quién lo dijo? Ya, después de esta es la aparición del árbol de la vida, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a ver? Que el cerebelo es así, asimétrico. Entonces, si hacemos un corte, por ejemplo, vamos a estudiar esta partecita. ¿Sí observan? Aquí hay como una línea o una como imaginación en esta parte. Se podría ver en un corte como un caminito. Entonces, no quiero que ustedes me pregunten como compañeros, doctora, ¿y qué es ese caminito? Porque ya saben que es propio de la anatomía del cerebro, ¿ya? Entonces, si
Y cerebro, que es más grande, ¿cuántas capas habíamos dicho que tiene? 6. Cerebelo es más pequeñito, ¿cuántas capas tendrá? 3 capas. 3 capas. Aquí podemos observar, pero más adelante lo vamos a ver. Aquí están las 3 capas de cerebelo. Cerebelo más pequeñito, cerebelo, 3 capas. Empezamos desde lo más superficial hacia lo más profundo, ya saben, porque así es la histología. Capa molecular, capa de células. Entonces vamos a ver, desde lo más superficial hacia lo más profundo, ya saben. La primera capa, al igual que el cerebro, se tiene que relacionar a sus conocimientos para que pueda ser más sencillo. La capa molecular es la más superficial, es la que está cerca de la vía madre, y ya saben, miren, ¿tiene o no tiene muchas poblaciones celulares? Mononeuronales, no, acuérdense, así es la capa molecular. Vamos a ver esta capa, que es la capa molecular. Vamos a encontrar otra capa o otra hilera de células neuronales, que son las células de Purkinje, que son células grandes, miren. Estas son las células de Purkinje. Están en el límite entre la capa molecular, que está en la parte superior, y la capa granulosa. Que miren, al igual que en piel, ¿se acuerdan que también podíamos ver así como gránulos? También, ya. Por aquí no hay queratinolinas, pero sí, la apariencia de gránulos. Vamos a ver más adelante qué contiene, pero sí relacionan, ¿verdad? Sí. Capa molecular, capa de células de Purkinje y la capa granulosa. Okay. Entonces, vamos a observar en esta lámina que la pasamos. ¿Qué estructura sería esta? No, lo que estoy diciendo. Capa granulosa. No. Sustancia gris. Es la sustancia blanca porque es la base interna. Y es una técnica de Gruber y Barrera que ya dijimos que tenía de azul. Doctora, ¿eso sería un corte longitudinal? Sí, todos los cortes de esta lámina hacen eso les ayuda. Todos son longitudinales, todos. Así que si me ponen corte transversal en cerebelo los hay. Porque todos son longitudinales. Ya todos. Entonces, ¿nos podrías describir esa lámina, por favor? ¿Cómo? ¿Nos podrías describir la lámina, por favor? Ya, ahorita sí, eso es lo que vamos a empezar. Pero quiero que reconozcan, la sustancia gris es lo que, la sustancia blanca es lo que está en el centro. Vamos a observar aquí, miren, esto es apariencia de gránulos, que es continua la sustancia blanca. Granulosa, pues chicos, no se me vayan a confundir. Ustedes ubican sustancia gris y lo que les sigue es la capa granulosa. Es una capa granulosa. ¿Qué células grandes que se pueden ver aquí? Purkinje. ¿Y qué capa sería esta? La superficial. Molecular. Molecular. La más externa. Se tienen que ubicarse bien. La molecular, la célula de Purkinje y la granulosa. Pero, eso es, doctora, sí. La capa superficial, no sería claro, pues capa celular es la más superficial. Claro, pues esta. Está con más cerca la semana, ¿no? Sí, por eso les digo. Sí. No, la blanca, la capa molecular es la blanca. No, Nilton, la molecular es la que está envuelve. Gris. Entendí, gracias. No se confundan, miren, sustancia blanca quiero que reconozcan fácilmente. No estamos estudiando la sustancia blanca. No. Todas las capas que estamos estudiando son de la sustancia gris. No se me vayan a perder. Hemos visto 6 capas de sustancia gris en cerebro. Ahorita se pueden mencionar porque estamos en la sustancia blanca. Entonces, a ver. Silencio. Si ya se les viene en el examen, ya saben. Corte longitudinal de cerebelo. Muy bien, de cerebelo.
donde se puede observar en el centro, la sustancia blanca. Mencionaré desde lo más interno hacia lo más externo. La capa granulosa, porque la sustancia blanca ya la mencioné. La capa granulosa, ¿qué contiene? No, todavía no vemos. La capa granulosa. Posterior a ello sigue la capa de células de Purkinje y después la capa molecular. Y esto se gris. Exacto. No se pierdan, la sustancia gris está compuesta en cerebelo por las tres capas. Granulosa, las células de Purkinje y la molecular. ¿Queda claro? Profesora, ¿puedo poner capa cerebelosa o solo cerebelo? No, no hay capa cerebelosa. Perdón, o corteza corteza cerebelosa. cerebelosa. Corteza cerebelosa sí, o cerebelo, pero capa no, porque no estamos viendo ninguna capa. Ya, gracias. Seguimos. Es lo que hemos dicho. Ahora vamos a ver qué contiene cada capa. Miren, chicos, la capa molecular hemos dicho que hay poca población, ¿verdad?, de células neuronales. Pero entonces, ¿por qué está formada la capa molecular? La teoría nos dice que la capa molecular está formada principalmente por los axones, por las dendritas de las células de Purkinje. Hemos visto en estas imágenes acá. Que miren, aquí tenemos la célula de Purkinje y miren sus axones, ¿hacia dónde se van? Hacia la superficie. Hacia la capa molecular. Entonces, esta capa molecular está conformada por eso, por estas dendritas de las células de Purkinje. ¿Ya? Ya. Pero también en esta capa molecular vamos a tener dos tipos de células, las células estrelladas y en seco. Estas dos células vamos a verlas ahí. Que se ven, la verdad, muy escasas porque, como les digo, hay muy poca cantidad de células en esta capa, pero hay. Esas células son características de él. En la capa de células de Purkinje, pues obviamente encontramos las células de Purkinje, que realmente ¿qué son? Son neuronas, chicos. Son neuronas, pero neuronas grandes, que tienen ramificaciones que se extienden hacia la capa molecular. No se pierdan, ¿no? Vamos a tener, ¿qué más? La capa granulosa. Al igual que en piel, ¿qué es lo que le da esa coloración? En la capa granulosa vamos a ver gran número de pequeñas neuronas. Todo eso moradito que parecieran los gránulos de creatinina son neuronas pequeñitas. Eso es lo que le da esa coloración, esa apariencia de gránulo. Las neuronas pequeñitas. Que también se les conoce como granos, pero ¿de qué? De cerebelo, porque estamos en cerebelo, granos de cerebelo. Y vamos a tener también las células de Golgi tipo 2 o de Golgi nada más. En conclusión, en cerebelo vamos a ver 5 células. Ya, 5 células. Las células de Purkinje que hemos dicho que son células grandes. Las células en cesto y estrelladas que son características de qué capa? Molecular, la capa más superficial o más exterior. Y las células de Golgi o granulares, ¿de qué capa? Capa granulosa. Por las ¿Queda claro? Madre, claro. Esto es un corte longitudinal de corteza cerebelosa o de cerebelo, donde se pueden observar las células de Purkinje con sus dendritas hacia qué capa? Molecular. Y en la parte inferior, ¿qué podemos observar? Purkinje y granuloso. No, inferior. Granuloso. Y Golgi. Bebés. O sea, doctora, ahí podemos también mencionar, se observa gránulos todas las granulosas. Ajá. Claro, sí. En lo cual la atención de su coloración le va a dar las neuronas bebés o pequeñas. Pequeñas. O también denominadas granos de cerebelo. A eso voy. No simplemente se desesperen y me coloquen, se observa por ejemplo, la célula de Purkinje, en la parte superior la capa molecular, en la parte inferior la capa granulosa. Porque en esta capa granulosa sí se pueden observar los gránulos. Entonces, con el conocimiento que tienen Plattner
Plásmelo y utilicen su capacidad de redacción y describan bien las láminas. Un punto más, ¿no? ¿Cómo? Un poquito más ahí. Sí, claro, o sea, si ustedes describen, sí, de verdad, si ustedes correlacionan todo el conocimiento, con gusto, porque es todo lo que estamos aprendiendo en el tema, ¿ya? La imagen derecha con la izquierda es básicamente lo mismo, es básicamente lo mismo. ¿Qué capa es? Granulosa. ¿De qué sustancia? Gris. Gris. Estamos en la sustancia gris, la sustancia blanca ni la hemos tocado. Todas estas capas son de sustancia gris, tanto de cerebro y de cerebelo. Entonces, ¿cómo denominarían esta lámina? Corte longitudinal, ¿de qué? De la corteza cerebelosa, ¿Ya? de la capa granulosa, ¿Dónde está la célula de Golgi? en la capa En granulosa. el centro, pues se utilicen sus términos. En el centro se puede observar una célula de Golgi con su ¿qué? ¿Qué es esto? Su núcleo. Su núcleo. Claro, es un núcleo. Se puede observar una célula de Golgi con su núcleo y se pueden observar múltiples células granulosas o granos de cerebelo. Así, utilicen así su capacidad de redacción y ya está. Más sencillo, es lo más sencillo. Esto también es cerebelo, chicos. Y no se vayan a confundir, solo que sí, ¿qué es lo que cambia? La tinción. Esta tinción se llama una tinción mediante hematoxilina de Weicker. Doctora, y si Weicker lo escribimos mal, ¿qué nos va a contar? No, pero porque vas a escribir mal si sabes que te puede venir, lo practicas desde ya. Weicker. El inglés está muy bajo. Ahí ya se pasa que no se puede memorizar el Weicker. Ya. Hematoxilina de Weicker. ¿Qué características da esta tinción? Que la sustancia blanca no va a ser blanca sino negra. Miren, toda esta parte negra que ustedes ven es la sustancia blanca. Está en el centro. Obviamente aquí va otra estructura así de cerebelo, obviamente, pero esa es sustancia blanca. Todo esto es sustancia blanca. Entonces, ¿qué capa sería esta? Como granulosa. Toda esa sería la capa granulosa. Granulosa, mire, todo eso que está rodeando la sustancia blanca, todo eso sería la capa granulosa. ¿Y qué células tienes? Doctora, ¿estás en blanco o estás en Blanca. ¿Cómo? Sí, ahí cambia, dijo. Ay, cambia. Esa estructura negra también es la sustancia blanca. ¿Por qué? Por la tinción de hematoxilina de Weicker. Por eso les estoy diciendo, esa sustancia blanca solo que se ve negra por la tinción. Pero miren, si ustedes observan bien, es lo mismo que está, la sustancia gris es lo mismo, miren. Ya habíamos dicho que esta es la capa, la verde. Granulosa. Capa granulosa. Muy bien, porque es la que está cerca de la sustancia blanca. Y estas células gigantes, las células de Purkinje, no se pueden perder, porque yo creo que está sencillo. ¿Y qué capa sería esta? Molecular. Toda esta es la capa molecular. Como les digo, la sustancia gris está todo rodeando la sustancia blanca. Entonces, me digan, ¿por qué sustancia? Y acá también, porque así pues es la estructura del cerebelo. Pero lo que está rodeando la sustancia blanca es la sustancia gris con sus tres capas. Desde lo más superficial, molecular, la célula de Purkinje y la granulosa. ¿Queda claro? ¿Es lo mismo o no? Es lo mismo, solo que otra coloración. Pero aquí quiero que puedan entender que esto del centro es la sustancia blanca. Todo esto es sustancia blanca. Ya saben, esto que de apariencia de gránulos, al igual que piel, granulosa. Todo esto, miren, granulosa. Y estas células que se pueden observar, sí, creo yo claramente, miren acá. Purkinje, todo casi se puede observar. Células grandes. Purkinje. Y esta capa de acá, molecular. Ya. De aquí en adelante, todas las láminas es lo mismo. Capa molecular, células de Purkinje con sus dendritas hacia la capa molecular y la capa granulosa con sus células granulosas o granos de cerebelo. Ya habíamos dicho cómo se llamaba en epidemia.
a ingresar es a la dermis. ¿Cómo se llama? Crestas. Te pones dos crestas, se llamaba cresta. Aquí no se va a llamar cresta, aunque parece. ¿Cómo se va a llamar aquí en cerebelo? Una folia cerebelosa. Esta es una folia cerebelosa o una lámina cerebelosa. Entonces, si es que les viene en el examen, ustedes pueden colocar la folia cerebelosa, porque es parte del cerebelo, folias cerebelosas en corte longitudinal. Ya, porque ya tienen que correlacionar todo el conocimiento. Esto ya estamos diciendo ahorita que es una folia. Esto es otra folia o lámina cerebelosa. Entonces, folias, y si les viene esa, ya saben, folia cerebelosa o cerebelo, dos puntos, folia cerebelosa en un corte longitudinal. Lo mismo no, lo mismo pues chicos, sustancia blanca, lo del centro, y la sustancia gris es lo que está aquí en el periférico. Conformada por qué? Por la molecular, miren acá podemos observar estas de Purkinje y la granulosa. ¿Queda claro? Es lo mismo pues. Capa molecular, Purkinje, estas células grandes, granular, y estas tres es igual a la sustancia gris. Lo que está en la parte inferior es la sustancia gris. Lo mismo, cerebelo, corte longitudinal, todos son corte longitudinal por si acaso. Capa, células, capa, y esta sustancia lámina. Entonces blanca, más profunda. Muy bien. Y barrera. ¿Ven? Cuando están atentos pueden relacionar, porque habíamos dicho que la tinción queda ese azul, ¿verdad? Ya aquí, entonces, compañeros me dijeron, doctora, ¿y qué es ese caminito? Ya, pues ya saben que es la misma estructura anatómica del cerebelo, que es una estructura irregular. ¿Pero qué sería esto? Ese es el gol. Muy bien, es un vaso sanguíneo. Un vaso sanguíneo. Ya saben qué capa sería esta. Molecular. Estas células grandes. Y esta capa de acá. Vamos allá. Ese es su corte longitudinal. Lo mismo, corte longitudinal, la capa granulosa en el lado izquierdo, las células de Purkinje en el límite y en el lado derecho, la molecular. Es lo mismo. Ya. No se vayan a confundir con esa estructura aquí negrita que está acá. Me dicen, ¿qué era, doctora? ¿Qué era? No. Cuando se hacen los procedimientos para preparar las láminas que tengan su coloración, hay muchas estructuras anatómicas que se pierden. O hay como estas cositas que aparecen así, pero son propios de los procedimientos que se le hacen. Entonces ya saben, una célula de Purkinje con sus dendritas, capa granulosa, capa molecular, y todo esto es la sustancia gris de cerebelo. Porque hay tres capas. No van a decir, ¿por qué no puede ser cerebro, doctora? Porque el cerebro tiene ¿cuántas capas? 6. ¿Es lo mismo o no? Lo mismo. Sustancia blanca, todo esto. Sustancia blanca. Sustancia blanca. Sustancia blanca. Vamos a observar la capa granulosa de verde. Miren, esta más oscurita. Ya saben, la granulosa tiene una coloración más oscurita. Granulosa. Vamos a observarlas. Miren, las células aquí tratando de ingresar así como la apariencia de los espermatozoides, ¿verdad? Algo así para que puedan ubicarse. Mira. Células de Purkinje. Y vamos a observar en lo más externo la capa molecular, miren, todo esto. Y dándole vuelta a la otra folia. ¿Queda claro? Es lo mismo, chicos. Es lo mismo también, capa granulosa en la parte inferior con células granulosas. No te demores porque vienen los pasos. Mano, pásame acá, Pero porque tienes que especificar, en orden que de lo más interno pásame de lo más superior a lo inferior a lo superficial. ¿Qué tensión era la primera? Ya terminó. Saquen tu hoja. Me guardan celulares, me guardan cuadernos, me guardan todo. No quiero bajarles 5
así como estas chicas, saque ahí con sus hojitas. Pues doctora, ¿nos puede dar unos 5 minutos? Ya 5 minutos. Guarden celulares, hojas, huélense a las manos, porque ya se sequen las manos. Estos son bandidos, bandidos retirados. Me dice, mano, doctora, pero ahorita. Pásale agua. Ay, el vino tiene huevo. Capa molecular. Cerebro molecular. Granulosa externa, piramidal interna, piramidal externa, granulosa interna, piramidal interna, La molecular tiene de cerebro. Horizontales. células horizontales o Neuronas, Hay neuronas. Martín. Doctora, en la capa molecular va a haber neuronas, ¿no? Ay, tiene un gorro por En ahí. la molecular va a haber neuronas. Yo les dije. Neuronas en poca cantidad, más cerca a Sabe. la partida madre, ¿no? No, el único. ¿Qué? ¿Tienes otro gorro? Amiga, yo también tengo las mismas. Ahí mi amistad me da un gorrito. Nadie tiene de ahí. Te puede vender, pues. No tengo ya. Ya les regalé. Te vendo, habla. Sí, negocio. Dos para ti y tres para mí. Sí, pregunta. Yadira. Acá hay. Ya está la molecular, ¿Molecular? las células Aquí hay. horizontales o raíces canales. Me dio un chico. Granulosa, Yo te dije Pero sí te abajo, estoy pero yo te dije abajo que comprar, me dijeron no porque no va a haber clase.